Bienvenidos a Radicales Podcast. Hoy vamos a estar con ustedes Edward Tavares. María Rivas. y Cristian Fernández y estaremos hablando de la influencia de la música y cómo nos afecta en nuestras vidas. También el por qué esta se incrusta tanto en nuestra mente, porque está ese sonidito constantemente en nuestra cabeza. Y cómo también la música nos ministra nuestra vida. Bueno, la música es un tema que hoy en día siempre se torna un poco controversial. Profundo. Y es algo de lo que se puede hablar un muy buen poco, en verdad. Como Sí. estuvimos hablando previo al programa. Así que, ¿por dónde ustedes preferirían empezar? Yo creo que María tiene unos buenos puntos. Bueno, yo en mi caso, porque a mí ese tema me interesa mucho, yo soy una persona que le encanta escuchar música, al mismo tiempo la disfruto, esa es la palabra, disfruto escuchar la música. Y quisiera hablar específicamente, ¿por qué la música incrusta demasiado en la cabeza? Porque Sí. es algo que se repite constantemente. Porque es algo que tú dices, ya, basta, salte. Pero te dura 2 semanas ahí. Y algo que yo estaba investigando era lo siguiente. Nuestra mente es como, no sé si llegaron a ver Intensamente, era una película de Pixar. Sí, sí. Sí. Bueno, y vieron que la protagonista, Riley, tenía como islitas y que también todos sus recuerdos se iban almacenando ahí. Asimismo funciona muchas veces en nuestra mente, que tiene como esos pequeños almacenes básicamente, y nosotros tenemos nuestra parte musical. ¿Y qué sucede? Nuestro cerebro almacena eso, lo guarda ahí adentro, y si es algo que ya lo probamos, es repetitivo, es Sí. sencillo, porque esa es la palabra, mientras más sencillo, mejor, mientras más se repita, más va a durar en nuestra cabeza, y mientras más pegadizo sea el ritmo, esto va a permanecer en nosotros, y eso es algo muy claro y que hay que tomar en cuenta, porque si entonces, dependiendo de la canción que yo estoy escuchando, esa se va a quedar constantemente ahí en mi cabeza y yo la voy a estar reproduciendo, pero hay que tomar lo siguiente, esa canción nos puede afectar de cierta manera, tanto positiva como negativa. Claro que sí. Porque es que estamos hablando de letra combinada con ritmo. Y cuando hablamos de letra combinada con ritmo, eso se vuelve contagioso. Contagioso en el ámbito de que, wow, escuché algo, tiene letra, tiene ritmo, me atrae, como que me siento seducido. Y como yo me siento así, es algo que yo voy a repetir constantemente. En el caso mío, los hermanos míos me critican mucho porque yo soy de la persona que repite una canción y la repite hasta Hasta que tal te punto. canse. No, y que la quemo entonces las Sí. canciones. Ellos Sí, me soy. dicen, oye, pero Edward, ya tú tienes esa canción que nosotros no la queremos escuchar, porque es que tú la repites demasiado. Entonces, sí es un punto donde estamos en un tiempo donde las canciones que escuchamos ahora son muy repetitivas. Siempre dicen lo mismo, no hay como mucho contenido, y mientras más se repite y dice lo mismo, más la gente la está consumiendo. Ujú. No, y también tocando un poco el punto que María presentaba de cómo nos afecta, y ya luego vamos a profundizar un poco más en ese tema de Vamos a todo lo que bajar está profundo. pasando con el tema musical. La música, incluso se ha desarrollado toda una industria alrededor de dar terapias con música para personas con ciertos Sí, traumas y también con ciertas capacidades disminuidas cognitivas. Y también se ha determinado que específicamente alrededor de los estudios que se han hecho alrededor de la música clásica, que aumenta el coeficiente intelectual de los niños a aprender a escuchar música clásica desde pequeño. sí, Y más que todo, y conecta con tu punto, es que la música codifica una cultura. Y en gran parte, lo que está pasando, que ya lo hemos hablado en otros videos, de esa música repetitiva y sí, vacía, sí. como tú dices, tiene mucho que ver con eso, con lo que se está codificando en nuestra música, que al mismo tiempo una señal de las cosas que deberíamos prestar atención. Sí, realmente, realmente. No, y como tú dices,
las cosas, como hablábamos hace un ratico, las cosas van tan rápido que así mismo va la música. Ya la música no es algo que yo me siento, no sé, sino es algo que, yo la escuché y me llamó la atención por el ritmo, Ujú. me llamó la atención porque dice dos palabritas y ya por eso yo la quiero escuchar, ya por eso yo la quiero consumir. Porque así como va el mundo de rápido, también la música y todo va así de esa manera. Es algo que pasa por moda. Yo creo Exacto. ahorita, para los que no saben, de aquí detrás de cámaras, uno se pone a hablar de que y se inspira. Cristian había mencionado de que la música está programada para que te dure 2 semanas. Ahí está. Sí. Pasaron las 2 semanas, bye bye. Tenemos un ejemplo, el del Popi Piripiropi, duró 2 semanas y ahora, y ahora volvió, Piripiropi. vino el del Popo Popo. Que No, nada que lo del ver. popó ya, o sea, por donde yo vivo, con el famoso tiroteo ese, no dejan a uno tranquilo. Pop, pop, pop. Y tú prendes el radio, cualquier sitio, y te está sonando lo mismo. Está pasando, Lo mismo, lo tú estás mismo. pasando, o sea, me refiero tú estás pasando la radio y suena como en 3 lugares diferentes, porque te la ponen en todos lados y después desaparece. Esa es la clave, te la ponen todos los lados, porque ahora estamos en un mundo en el que mientras más yo te la repita, más fácil te va a incrustar en tu cabeza, Sí. más fácil tú me la vas a consumir. Aunque me duró 2 semanas, ya en esas 2 semanas te la dejé ahí. En esas 2 semanas yo hice algo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo lo que escuchemos, lo que consumamos, puede llegar a influirnos, y más la música, porque la música, tú mencionaste esto, desde chiquito si a un niño le ponen música clásica, aumenta su coeficiente intelectual. Sí. La música tiene un poder en nosotros, especialmente fuerte. en nuestras emociones y sentimientos. Si tú te fijas, tú pones una canción triste, que tú te rompieron el corazón y te pusiste tu mal de amores, tú te la pones y tú, lo que en vez de ponerte contento, tú te vas a poner aún peor. más triste. Hay gente que incluso ni la está viviendo esa canción, pero está ya en el piso Imagínate un depresivo llorando escuchando música de amalgue. de amarga. No, y muchas veces son cosas como que se alimentan, porque normalmente el depresivo es el que busca Sí, entonces... Se alimenta. busca ese tipo de música. Y no, el tema de cómo esas cosas se codifican son tan profundas que muchas veces las personas no se dan cuenta de que una situación de su vida en específico puede ser lo que lo está haciendo que le guste un género de música en específico. Sí, Ujú. sí. Y porque lo que la música muchas veces termina haciendo, o mejor dicho, de base pasa con todo el arte, en verdad, es un reflejo, o sea, Empatizar contigo. exacto, es una relación, la cultura y o sea, la cultura y la persona, las cosas que produce la cultura, el arte, la música, Sí, claro. el cine, el teatro, y el individuo, tienen una relación simbiótica, o sea, una cosa no lleva a la otra, sino que es un ciclo, una con la otra. Y por eso es que normalmente, hoy en día, se trata de rehuir de las responsabilidades, de que por qué las cosas están como están, quién es que está produciendo eso, o sea, hay que prohibirlo, sí que no. Pero el centro del asunto, en verdad, es los ciclos que están provocando eso dentro de la sociedad, que la sociedad esté buscando ese tipo de contenido, porque si tú solucionas el problema de base, el arte en sí mismo va a cambiar automáticamente, porque es una relación simbiótica que tiene con nosotros, o sea, se alimenta de nosotros y nosotros nos alimentamos de él, pero en el momento de que ya tú quieres otro tipo de alimento, o sea, en el momento que la sociedad quiera otro tipo de alimento, Se eso va a adapta. desaparecer por sí mismo. Claro. No hay ni que prohibir nada, el problema es que es más fácil buscar a quién culpar que solucionar el problema de base. Tremendo, tremendo. Y el tema de tantos géneros de música al mismo tiempo. En mi caso, yo no sé qué tipo de género consumir porque es que son demasiados géneros al mismo tiempo. Hay de todo un poco. Hay de todo, hay como un sancocho de género. Yo Entonces, era por época. exactamente. Entonces, vemos que uno como que no perdura. Ujú. O sea, tú sacas una música ahora, pero viene otro y Está tira por una. está por encima- temporada. Exacto, y tira una encima de esa y ya la desplazó. Ya la otra que me Ujú. gustaba mucho, ya yo no la quiero escuchar porque No, la bye, que bye. está ahora es la que yo quiero escuchar. Y así sucesivamente. Entonces creo que esto es un tema bien profundo y yo sé que cada uno de los puntos que hemos traído nos van a llevar como a ese aterrizaje. La música es poderosa. Sí, Incluso muy en poderosa. la misma Biblia vemos, güey, alabar al Señor. Nosotros hemos No, eso es algo
bello, vamos a Va- ser sinceros. Vamos al tema bíblico, entonces, vamos allá. No, hacer un pequeño ejemplo, un paréntesis. No, pero vamos allá para luego hablar más del tema cultural y demás de lo que está pasando, porque normalmente, y para mí es un gran problema que hay, de que la música, como se está tomando como entretenimiento hoy en día, Sí, como otro producto, que ya habíamos hablado del tema del consumismo y demás anteriormente, la gente ha perdido de vista, o sea, como lo tan importante que es la música y la parte de tan fundamental que Es un producto de, exacto, simplemente otro producto cuando, o sea, algo tan fundamental se ha transformado en una banalidad y eso es un problema, Wow. eso es algún problema muy serio. No, y que incluso la música, mira, como estaba mencionando, es algo del mismo Señor, eso es bello, es algo Claro. precioso, es una forma de adorar, una forma de comunicarnos con Él. Pero ya estamos en un punto en el que sacó un cantante cristiano una nueva canción movida y eso, y en vez de tú tal vez tomarte el tiempo de decir, wow, mira, estamos adorando al Señor, voy a dedicársela en sí, tú lo que estás moviéndote. Es otra cosa más que voy a agregar a la playlist, la voy a oír en el carro, ahí de lo más normalito. Y no digo que no esté mal, pero ya llegamos a un punto en el que en vez de verle lo esencial, lo que de verdad vale la música, lo vemos como tú mencionaste, Sí. un producto más que consumir. No, y yéndonos a la Biblia. En la Biblia, en el tema de la creación, no se ve tan claro, pero Job nos habla de que los ángeles, los hijos de Dios cantaban, mientras el Señor ponía todo en su lugar en la tierra. O sea, mientras creaba la tierra, los ángeles cantaban. Wow. Y, o sea, desde el principio de la creación, la adoración, la música, ha sido parte elemental de todo lo que es el funcionamiento de la creación. sí, Al mismo tiempo, tú te vas a los Salmos, que es un solo libro dedicado puramente a himnos, que fueron lo que lleno de música. Uy, todos sí. son himnos o que se cantaban en el templo o que se compusieron luego en el exilio, porque fue la manera del pueblo de Israel mantenerse conectado a su cultura, a sus raíces, o sea, cantar himnos constantemente que les recordaran en el exilio en las promesas de Dios y también el templo y cuando las cosas estaban bien, para mantenerse confiando en esas profecías que le habían dado los profetas de que iban a volver a retornar a su tierra. Es Sí. algo, ¿cómo decirlo en esta palabra? Es algo fundamental de nosotros. Es La algo música. completamente fundamental, porque como hablábamos en el principio, codifica la cultura, codifica Claro. las cosas que le importan Imagínense a un una pueblo. vida sin música. Wow. No, es que ya uno se Sería- pone a hacer, Sería muy gris. Uno se pone a Muy hacer gris. tonalidades y música en cualquier momento, a tararear cualquier cosa en cualquier momento y al mismo tiempo es como que la música nos ayuda también a focalizar muchas cosas, porque hay ciertas cosas que a veces surgen en el momento, cosas que tú comienzas a tararear y demás, por algún estado de ánimo que tú tienes, ya sea Claro. triste o feliz. Porque la música se mezcla mucho con lo que son los sentimientos y los sentimientos, recuerdos. los estados de ánimo y todo eso. Alguna música que tal vez tú escuchabas con algún familiar que le gustaba escuchar, si eso tú lo escuchas, pues Te viene recuerda. Es viene a la algo mente. que sí o sí está en nuestra vida. Desde antes de nacer Sí o sí. está ahí. No, y que hay música para todos los ambientes. Hay música para la época de tristeza, para la época de felicidad, para la época donde no me siento tan... Los salmos son un buen ejemplo, porque los salmos, tú tienes un salmo que eleva y tú tienes otro salmo que es Sí. completamente depresivo. Ya lo Y tú sabes. tienes un salmo dando gracias y tú tienes un salmo maldiciendo a los enemigos. Hay otro que estoy molesto. O sea, los salmos son un buen ejemplo de eso, de todos los cambios que Los cambios emocionales. que se codifican Sí. en la música. Y en el caso de la Biblia en específico, de una manera positiva, direccionada hacia Dios. Claro. Entonces, en la Biblia, si tú te pones a la mente a las historias más importantes, hay música en casi todas. Si tú te pones a pensar, hay música en casi todas. de casi todo. En las historias más importantes. Cuando cruzan El Mar Rojo. el Mar Rojo, hay un... El himno de victoria. El himno de victoria. Eso fue un festival que se armó ahí. No, ahí mira. Que vino por la boca de la hermana de Moisés. De Moisés, María, sí. de Mariam. El Marián, después de Sí. la traducción. Lo importante es que de la hermana de Moisés. Entonces, Y tenemos una tocaya aquí. en el caso de la conquista, las 7 vueltas Sí. y el tocada de la trompeta por la parte de los levitas, que son los adoradores, y cayeron los muros. En el caso de... De Josafat, que también adoraron, cantaron, tocaron trompeta. En todos lados. el Deuteronomio, el último discurso de Moisés, termina con un cántico también.
y así sucesivamente, David, David, el caso más el obvio. arpista. El caso más David. obvio. Así sucesivamente tú te pones a ver las diferentes personas que componen las historias bíblicas y también los mismos compositores de las escrituras. Y la música está por todas partes. Claro. Y es parte importante de todo lo que se De hace. todo. Ahora, tú dijiste algo que se ha convertido en algo vano. Ujú. La música, sabemos que es un talento que viene de Dios, Amén. viene de arriba. El enemigo no ha creado nada porque él no tiene esa facultad. Él no es creador. Ahora bien, ¿qué es lo que él hace? Él trata de engañar a los que somos a imagen y semejanza de Dios. Wow. Porque él sabe que como él no puede crear, nosotros no es que somos creadores, pero tenemos como la facultad dada por Dios de hacer cosas. Tú mismo lo Co-creadores. tú mismo lo Co-creadores. dijiste. Co-creadores. Imagen y semejanza de él. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que él quiere hacer? Engañar a la humanidad para que lo que Dios le dio, que fue su imagen y semejanza, como que lo tergiverse. Ujú. Y lo que está dirigido a darle gloria a Dios, vaya dirigido a darte o gloria a ti, a tu culto personal, o darle gloria a cualquier otra cosa que no sea Dios. Dale rienda No, suelta a la carne. Y ahí te doy un dato interesante. Hablábamos de la creación, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, la creación, hay música, todo direccionado hacia Dios. Pasa lo del jardín del Edén, vienen Caín y Abel, Caín mata a Abel. ¿Y quién es Caín? Caín es el fundador de la primera civilización, de la primera Sí. ciudad. La ciudad de no lugar. Traduciéndolo literalmente lo que dice, o sea, el marginado, el que crea, el que no puede estar en la presencia de Dios. Y de sus descendientes es que la Biblia registra el primer músico. Y es wow. como esa contraposición de la música del cielo, que tú tienes en la primera página de Génesis, y la música del hombre, Ujú. que tú tienes la música banal, la música que no sirve para adorar, Sí. sino simplemente para la propia civilización del hombre, o sea, lo que el hombre hace. Exactamente. No, y como tú dijiste, algo tan bonito. Y Edward dijo la palabra que yo tenía rato de que la diga, que Pensando la en diga, ella. que la diga. Tergiversa. El hombre tergiversa. Es como todo lo que ha creado Dios, el hombre en algún momento viene, mete su mano y lo daña. Sí. En este caso pasa con la música, algo tan precioso que fue creado para adorar a Dios. Nosotros lo hemos llegado a tergiversar y lo hemos vuelto un producto Sí, wow. y algo que alimenta nuestra carne. ¿Cuántos no hemos oído algún merengue, dembow, para decirte, bueno, para poner reggaetón también, otros que son los más movidos. entre La otras época cosas. que yo crecí. Sí, porque antes era el reggaetón y ahora el dembow. De cada vez vamos decayendo. Y el pero trap bueno. tuvo por en medio. Y el Exacto. trap por de medio. Pero ajá, el punto es que nosotros llegamos a un punto en el que ya es lo que te da rienda suelta a la carne. Ujú. Es un ritmo que Ay, te ay, ay. gusta, que tú dices, oh, ¿por qué yo estoy bailando esto? Está chulo esto. Pero tú no te tomas el tiempo de escuchar la letra. Exacto. Que eso es lo que hay que tener mucho cuidado, Mucho porque cuidado. la canción no simplemente es un sonidito, ni un ritmo, ni una melodía. Ujú. Es una letra. Sí, no, y todo va como de la mano, porque hay ritmo que tenemos que ser sinceros. Nadie se quiere quedar de brazos cruzados. No, Hay ritmo que tú tienes que mover aunque sea un pie, No, y porque es, es como que te o incitan. cabeceando. es parte de cada cultura también, porque, Sí. o sea, las culturas latinas tienden todas a tener a ritmos muy movidos. Ahora, si tú te vas a ciertas partes de Europa Lo de la India. y te vas a partes de Europa más nórdica, Rusia, etcétera, la música tiende a ser muy diferente. Sí, sí. La Por música ejemplo, como- y lo que a la gente le gusta El escuchar. término africano, esa gente dan hasta vuelta maroma No, bailando. eso, mira, son potentes. Sí, en ellos. general, todas las culturas de África, porque de ahí fue que nosotros le damos una gran parte mezclándose con el tema europeo, es música muy, muy movida. Nosotros los latinos quedamos con un punto medio. Sí. Nos Entre los dos quedamos lados. con el sazón. Estamos con un punto intermedio. Y tú te vas a lugares de Asia y la música tiene su propio tinte, su propio sabor, porque cada cultura se expresa, como hablábamos nuevamente cada cultura pone su propia imagen, por así decirlo, en la música Claro. que produce. La música es una identidad, una forma de expresión. Y Sí, es sí. una forma de entender en gran parte
el alma de un pueblo. Ujú. Es La al- cultura del pueblo, exacto. Y no, me refiero el alma, o sea, lo que le da, en el sentido de lo que le da vitalidad de ese pueblo, lo que ese Ujú. pueblo se está concentrando, hacia lo que ese pueblo se mueve, ¿De qué se está nutriendo? de qué se está nutriendo. Y en general todo el arte funciona de esa manera, pero la música es uno de los puntos más fáciles de tu identificar qué le importa a un pueblo. Wow, tremendo. No, y tú acabas de mencionar eso, ¿qué le importa a un pueblo? Entonces, vamos a hablar de nuestra cultura y de nuestros jóvenes de ahora. Hay muchas letras ahora que tú dices, ¿y qué está pasando? Y Wow. tú lo mencionaste. Eso es lo que nos está importando. Es una letra que hay que tener mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Que aunque la canción se oye chulísima, tú dices, wow, me encantó, me moví, me gocé. Pero ¿y la letra? ¿Qué dijo exactamente? ¿Me edificó? ¿No me edificó? Y hay que tener mucho cuidado porque no nos damos el tiempo de escucharla. Sí. Hay algo que yo estaba comentándole a Edward, fuera de cámaras, era de que con el tema de las alabanzas, Detrás de cámara. detrás ok, con el tema de las alabanzas, era lo siguiente, que no es lo mismo cuando tú estás alabando nada más por por el sonidito, el ritmo, que está chulo, que por ejemplo nuestra iglesia que tiene muchas canciones movidas, que uno dice, wow, Por encima de toda toda. la tormenta. Velo ahí, tiene un sonidito buenísimo y uno se lo goza, pero no es lo mismo cuando yo la estoy alabando sin dedicarme el tiempo de escuchar, de entender la letra. lo que dice la letra, que cuando yo lo estoy haciendo. A mí me ha pasado que entonces cuando yo me tomo el tiempo de escucharla, de entenderla, hay veces que yo ni más no me estoy de qué moviendo, yo estoy llorando, yo digo, pero ¿y qué es esto? Porque uno comprende mejor. Wow. Uno comprende Adorar el con trasfondo. entendimiento. Adorando con entendimiento. Ujú. Y es algo que hay que tener mucho cuidado porque yo puede que esté escuchando un merengue ahí que se oye bien, pero ¿conozco la letra? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué me ¿Cuál dice? es el propósito de esa canción? ¿A qué me está llevando verdaderamente? Sí. ¿Me está edificando o no? No, y que hay algo más profundo y eso es un tanto testimonio personal. Y el pastor ve los podcasts. Y yo sé que cuando él escuche esta parte, él se va a sentir muy bien porque él fue clave para mi vida en ese aspecto. Yo recuerdo que yo cometí un error. Me dejé, vamos a decir, confundir. Hay que ser sincero. Y yo una vez publiqué un video hablando de que uno podía escuchar cualquier tipo de música. Que lo que importaba era la letra, que si la letra era buena, tú podías consumirla. Pero él tuvo una conversación conmigo y me explicó algo mucho más profundo que incluso que la letra. Y es la administración de la música. Porque a veces, que la letra es buena, pero detrás de la letra hay un estado de ánimo de la persona. Hay una vivencia de la persona. Imagínate, Hay un trasfondo. hay muchos de esos artistas, sin mencionar el nombre de nadie, que su vida no edifica a nadie. Que su vida Verdaderamente. es una vida totalmente oscura. Que viven ahogados en el alcohol, que viven ahogados Depresión. exacto, en el adulterio, le son infieles a sus esposas, no respetan a su familia, no le tienen a su familia el respeto que deberían. Y su vida es totalmente un caos. caos. Entonces, aunque la letra sea buena, su vida ministra. Verdaderamente. Lo que ellos son es lo que ellos están transmitiendo, aunque la letra sea buena. Entonces imagínate una persona que haya escrito una letra en un estado de alcoholizado. Por más que la letra sea buena, lo que está ministrando es su estado de ánimo. Y el mundo espiritual está tomando eso para ministrarlo a las vidas. Y por qué a veces nosotros nos preguntamos, pero yo estoy escuchando una letra con una música con una letra tan buena, pero ¿por qué me estoy sintiendo así tan depresivo? Porque me siento verdaderamente. Es porque esa persona que la escribió, aunque la letra sea buena, en el momento que la escribió, estaba pasando por un proceso de depresión. Estaba pasando por un proceso difícil y eso fue lo que ministró. Entonces, la letra ok, pero es algo más profundo que eso, es lo que ministra las canciones. ¿Por qué nosotros estamos escuchando eso? Analicemos la vida de la persona, por qué la persona escribió eso, qué lo llevó a escribirlo. Analicemos cómo esa persona se comporta con su familia,
cómo esa persona es en la sociedad Ujú. y así sucesivamente. Y eso nos va a evitar muchos sinsabores cuando hablamos del tema de la música. No, y principalmente es también a qué te está llevando a ti, Exactamente. qué te está generando. Y en el caso de los dos polos que yo hablaba en las primeras historias de la Biblia, si tú también analizas, y eso va mucho a la civilización en la que estamos viviendo y la cultura en la que estamos viviendo, y yo digo que estamos viviendo en una generación de Caín. Wow. Porque incluso en el Nuevo Testamento Juan habla de eso, de los hijos de la luz y los hijos de Caín. Los hijos de Caín. Y porque espiritualmente eso se manifiesta constantemente. Y ahora mismo nosotros vivimos en una civilización que ese es el espíritu que tiene. En la civilización de Caín, en la primera ciudad, es el primer lugar donde se comienza a trabajar lo material. Al mismo tiempo, es el lugar donde se comienza a abusar de las mujeres, a objetificarlas. Uno de los descendientes de él también, aparte de que abusa de las mujeres y las ve como un objeto, él es el primer hombre violento que se registra en la Biblia, de Wow. que Wow. se gloría de la violencia. Y cuando tú analizas, por ejemplo, los mensajes que da la música hoy en día, que lo material, la objetificación de las mujeres o la banalidad del sexo, Wow. y al mismo tiempo la violencia que se glorifica del barrio, de cómo las cosas se manejan en el mundo de la droga muchas veces y demás cosas, que por cierto, mucha de esa gente, ninguno vive en esa vida, pero Sí. Paréntesis. repiten ese ciclo y repiten esa cultura y la transmiten a cada vez más, ampliando las barreras en la sociedad, de que ya no sabe, la gente siempre tiene, no, eso no influye, eso no pasa nada. Pero si tú ves cómo las cosas se han ido moviendo, de que primero el problema era con la salsa y la bachata, de que en el mundo de la salsa se movía mucha droga anteriormente, en los años 70, 80. El problema de la bachata, que eso era música del mundo bajo y demás. No, y cuando transmitía tú también, oyes. y también transmitía Sí. ciertos mensajes que eran muy torcidos a lo que era la música más típica, que era el merengue. Y tú ves ahora el nuevo ciclo que se está viviendo en la generación en la que nosotros estamos. La gente no piensa en que las cosas han ido degenerando y que no es lo mismo para nada. O sea, cuando venga el próximo ciclo de la próxima generación de la música que ellos van a estar produciendo, si no se hace nada ahora mismo para atacar el problema, como hablábamos al principio, ¿qué Wow. será lo que van a entregar al mundo Sí, y a la sociedad? Bueno, Y el versículo que tú mencionaste ahorita, que todo me es lícito. más no todo me conviene. Si mal no me recuerdo, eso está en 1 Corintios 10:23, creo, que habla de eso mismo. Todo me es permitido, yo puedo consumirlo, sin embargo, no me conviene, Exactamente. no me aporta mucha. Y es lo que suele pasar con el debate de el cristiano no puede o puede escuchar música secular. De que puede, pero de que no le conviene, No le conviene. no le conviene. Por más que uno diga de que, no, que esta canción no me hace nada, tú tienes que tener mucho cuidado, como Mucho tú cuidado. mencionaste, Edward. Ujú. Tú tienes que ver el trasfondo, tienes que ver qué es lo que está sucediendo ahí, en qué te está produciendo, Claro. en qué te edifica. Y al final esto es algo que yo lo había oído en una pequeña prédica, que la muchacha decía, cuando tú vienes genuinamente a los pies de Cristo y Él empieza a hacer una obra en ti, ya las cosas del mundo pierden el sabor, incluyendo la música. Ya tu alma, es verdad, hay momentos en que la carne te dice que ponte otra musiquita por Claro. ahí, pero ya poco a poco tu alma lo que va anhelando es querer adorar a Dios, querer alimentarte de lo que te pueda acercar a Dios. Y tú le vas perdiendo el color al resto de las cosas del mundo. Así No, es. y también algo importante que la gente tiene que entender, volviendo a lo que decíamos de el momento en el que estamos viviendo con el tema musical, es de que a través de la historia, lo que está pasando ahora no es normal. O sea, no estamos viviendo una excepción. Siempre, todas las sociedades tienen como que la música sacra, la música que es lo más importante, donde se adora a Dios, o en el mundo Sí. más antiguo donde se adoraba a los dioses, y la música más folclore, que habla de la vivencia del pueblo, de la vida, de cosas que pasan en el pueblo y demás. Pero hoy en día todo se ha secularizado tanto, Tremendo. se ha secularizado tanto que nosotros queremos leer lo que está pasando ahora en el pasado. O sea, la música, en la época de la música clásica,
todos eran cristianos los que producían la música, y si tú buscas la letra, son himnos de la época más atrás medieval que la transformaron a un nuevo estilo de música, pero adora a Dios y se dirige hacia Dios en su gran mayoría. Entonces, cuando tú ves lo que está pasando ahora, nosotros no nos estamos direccionando para nada a un muy buen lugar. Bueno. No, y como punto de cierre, en mi caso, yo sé que ustedes también van a tener su exhortación. Mi exhortación es que analicemos más allá de las letras, como decía. Analicemos la vivencia de la persona, analicemos por qué esa persona escribió esa canción. Y sabiéndolo y analizando todos esos puntos, nosotros podemos decir, ¿la consumo o no la consumo? ¿Me quedo con ella o simplemente la paso? Y así entonces nosotros, como decía, nos vamos a evitar muchas cosas porque hay situaciones espirituales que se transmiten a través de la música. Incluso las escrituras, la Biblia está llena de letras, pero esas letras sin el Espíritu Santo no producirían nada. Amén. Asimismo es la música, la letra, lo que me produce a mí verdaderamente es la inspiración por la cual esa persona la escribió. Así que tenemos que tener mucho cuidado en ese punto de no prestarle oído a cualquier cosa, sino prestarle oído a lo que verdaderamente me va a edificar y a lo que verdaderamente, como dice el versículo, me conviene. Amén. En mi caso, mi exhortación para el joven que esté viendo esto, como ya hemos mencionado, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Es verdad, esa canción se oye muy bien, se oye muy entretenida, me gusta. Sin embargo, si tú sabes que no te conviene, ¿para qué la sigues escuchando? Es un esfuerzo que hay que hacer, que yo no puedo decirlo. Uno tuvo que, cuando acepta genuinamente al Señor, uno tiene que despurificarse, básicamente. Vamos a quitar lo que hay que quitar. Y lo mismo te recomiendo a ti, el joven que esté viendo esto, y oyéndolo también. Amén. Si tú sabes que a ti te encanta tu música, eso está bien. Hay muchas canciones cristianas que adoran al Señor, que lo buscan genuinamente y que edifican tu alma. No perdamos nuestro tiempo en el mundo, en alimentar lo que la carne desea. Y en mi caso, lo que pudiera decirle a los jóvenes más que nada es, entiendan el tiempo en el que ustedes están viviendo. Sí. Sobre todo, entiendan el tiempo en el que ustedes están viviendo, no actúen en automático con las cosas que están pasando, no entiendan que la situación que estamos viviendo es normal. Investiguen por ustedes mismos cuál ha sido el valor de la música, qué eso produce en ustedes, y al mismo tiempo, si encuentran en ello alguna verdad de entender lo que hemos hablado aquí, que como algo dañino lo que está ocurriendo, organicen su vida no solamente en la música, sino organicen su vida alrededor de cosas que los ayuden a perseguir las virtudes de la vida. Amén. No se queden solamente en la música, organicen su vida en general a perseguir a cosas que los ayuden a cultivar en ustedes la virtud y el bien y la verdad. Sí. Así es. Pues nada, creo que hemos llegado al final de este maravilloso podcast. Que el Señor nos siga bendiciendo. Tremendo tema de la música. La música, como decíamos, es algo que siempre va a estar en nuestra vida. Y que es algo que está para todos los ambientes. Y qué bueno cuando la música nosotros la utilizamos para adorar a Dios. Y el mundo se va a acabar con una trompeta. Hasta eso. Hasta bueno, con eso. Hasta todo. Hasta aquí ha sido, yo creo. Hasta aquí que yo. Esa fue la trompeta, se acabó. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Bendiciones.